bajada de línea que siempre tuvimos en América Latina viene básicamente por lo que los países occidentales, en términos generales, han querido que nos llegue a nosotros. Es por ese motivo que muchos países también están intentando detener cadenas que transmitan en español. Por ejemplo, lo hacen en Irán, lo hacen desde Irán, lo hacen desde Rusia. Francia también lo está haciendo, con France 24 tienen sus cadenas en español. Porque se dan cuenta que han perdido muchísimo terreno también en cuanto a la conexión con América Latina. Nosotros creemos muchas cosas que en realidad no suceden y creemos en ciertos radicalismos que tampoco suceden. ¿Es cierto que sos un hombre que no se enoja? Dicen que no te enojas. No, me enojo, sí, me enojo. Lo que pasa es que trato de no exteriorizarlo, sobre todo en la parte de equipo, cuando trabajo en equipo. Si me enojo, trato de bajar un par de cambios porque si no, sé que la energía laboral se va. Se arruina. Claro, entonces para trabajar en las mejores condiciones posibles siempre trato de no sobrepasarme de revoluciones. Pero siempre dicen que la gente que no se enoja, cuando se enoja son los peores. Sí, eso también pasa, pero no me pasa que exploto por lo general en el trabajo. Porque a veces exploto en mi casa. ¿Y qué haces? Masticás las paredes. Sí, totalmente, sí. O grito solo en el auto y ahí me saco la bronca, pero no... Por lo general trato de no ir al choque nunca cuando estoy trabajando principalmente. Ahí va. Pensaba si esto puede tener algo que ver. Yo creía que tenías muchos integrantes de tu familia que están vinculados a la religión, pero no parece que es una sola que es tu hermana, ¿no? Sí. ¿Tiene algo que ver? ¿Te influye de alguna manera? ¿Te ha bajado una línea de decir no, paz y amor? No creo que sea por ahí. Porque mi hermana, por ejemplo, si se tiene que enojar, te la tira de una. De una y sin problema. Sí, a mí me cuesta eso porque a veces, ¿qué pasa? Cuando voy al choque, sé que me es difícil volver. Entonces, si en algún momento está todo mal, va a estar todo mal y es como que no voy a cambiar ese está todo mal. ¿Tá? Perfecto. Entonces, sin retorno. Claro. Y aparte creo, sobre todo y volviendo a lo laboral, que hay un tema de energía a la hora de trabajar. Entonces, si vos te llevas bien y hay un buen clima, que para mí es lo principal, sobre todo en este trabajo, lo principal es tratar de mantener la calma. Cuando decís este trabajo, es un trabajo que elegiste porque escuchaste a un fulano hablando un día en radio. Es verdad. Dijiste, qué interesante eso del periodismo. Sí, totalmente. Cuando yo tenía 13 años, mi viejo era muy de escuchar radio, ¿sí? En mi casa. Entonces, yo había agarrado una radio chiquita y mi viejo a veces trabajaba de noche porque era empleado de AFE. Entonces se iba de casa y la radio quedaba ahí. Entonces algunas noches yo agarraba la radio. ¿La transgresión era agarrar la radio del viejo? Sí, no, pero él todo bien. Y siempre fui medio nocturno. Entonces me acostaba, porque obviamente tenía 13 años, tenía que acostarme medio temprano y siempre buscaba AM, no sé por qué. Porque creo que eso de escuchar gente conversando me ayudaba o me gustaba para dormirme. Que era más hablada, es cierto, Claro. que la FM. No era de escuchar música, me gustaba, aunque fuera lo que fuera, bueno. Y ahí estaba la Guerra del Golfo, en ese momento, que era la primera guerra televisada, por decirlo de alguna forma. Es cierto. Y escuché un fotógrafo que nunca supe quién era, nunca supe qué programa estaba escuchando, nunca supe nada, pero sí sabía que el tipo estaba contando toda su experiencia en Irak y me encantó. Y ahí tomé la determinación de que iba a hacer periodismo. Sí. Mirá, eso estaba convencido. Sí. Te sedujo, es fuerte, ¿no? Sí, hasta ahí quería ser médico. Bueno, pero es cierto, pero mirá, porque en realidad uno de repente cuando va atravesando la infancia y los primeros años, la preadolescencia incluso si querés, va fantaseando con 3 millones de posibles oficios o destinos, pero marcarlo de los 13 años... Sí, fue tal cual, así, o sea, me di cuenta de eso en ese momento. Te bajó el país. Dije, yo quiero hacer esto. Sí. Y dijiste que lo querías hacer, pero para eso había que recorrer todo un camino que era de estudio, o uno hubiera supuesto eso. Era un camino que no tenía ni idea de cómo tenía que hacer, para empezar. No sabía si existía una carrera como comunicación, no tenía ni idea de nada. Agarré y dije, bueno, yo voy a tener que estudiar algo, pero lo voy a tener que hacer. Pero siempre como que fui, en algún sentido, autodidacta.
en casi todo. Entonces, bueno, obviamente fui al liceo, seguí mi actividad en el liceo, después estudié periodismo, ya era más grande, estudié periodismo, sentí que no me dejó nada. Claro, ahí sentiste que para hacer esto en realidad el Hay oficio que y salir la a la práctica es Sí. el diferencial. Sí. Vaya un saludo para todos los que llevan adelante las universidades. Totalmente, pero sí. O sea, vos podés rendir de la mejor manera todas las materias de la facultad o del curso privado que estés haciendo, pero si te prenden una cámara y te asustás, no caminas, si no sabes escribir, no camina, o si no podés comunicar, no podés hacerlo. Por más inteligente o capaz que seas en los libros, ¿no? ¿Y cómo le explicás a los que dicen, no, pero yo estoy estudiando y... Está bien, yo le explico que acabo de hacer una tesis no estoy diciendo dejen la facultad, ¿eh? Vamos a arrancar por ahí. Capaz que para mucha gente es útil, ¿no? A mí me sirvió, pero en forma relativa, o sea, no, lo que fue después vino por el trabajo en el campo y por estar en la calle y porque aparte no arranqué enfrente a una cámara. Yo arranqué editando, después empecé a filmar y después llegué a pasar adelante de la cámara. Antes de arrimarnos a todo eso, me di cuenta que me quedó pendiente una pregunta, un comentario. Vos sos de 33, en realidad. ¿Empezaste la escuela primaria allí? No sé si terminaste la primaria en 33 o ya estabas en Sí, la Montevideo. terminé en 33. En un material que nos pasaste previo a la nota dijiste que odiaste la escuela. Odié la escuela. Y que lo más feliz que te pasó en la vida, siendo que tenés 2 hijos, Sí. fue haber terminado la escuela. Mi esposa lo sabe eso también. Sí. ¿Por El qué día que no? terminé la escuela fue el día más feliz de mi ¿Y vida. por qué puede uno odiar la escuela? ¿Sabes que no sé? No recibía bullying, o sea, lo que hoy conocemos como bullying, pero yo es como que la escuela, no sé, yo era un bicho raro, seguramente tengo toda la culpa, pero nunca me pude adaptar. Nunca me pude, o sea, conozco gente de la época de la escuela que la saludo, que está todo bien, que no son amigos, pero sí tengo una buena relación, incluso al día de hoy, pero yo en la escuela sufrí. Yo siento el olor a la merienda, loco, y no está Me bueno. angustio. Sí, me angustio. La campana para ir al patio. Hace poco fui a 33, hace unos días, y cuando pasé por la puerta de la escuela, sí, te viene esa añoranza de, che, qué lindo acá. Sí, pero después, o sea, al segundo me acordé cuando pasaba esa puerta, no estaba bueno. No me gustó. No. Y otra que me había quedado pendiente fue que dijiste como al pasar que tu viejo laburaba en AFE. Sí. ¿Qué hacía en los trenes? Porque estás hablando de un oficio que Mi se viejo redujo era, a su mínima expresión. Sí, mi viejo era administrativo en AFE. Bueno, hablaba en clave Morse y todas esas cosas. Y a veces me llevaba a la estación, yo recorría a veces en tren en el interior del 33, recorría, conocí los trenes. Pero bueno, cuando nos vinimos a vivir a Montevideo, él cambió, viste que los... Cambió de destino, que le dicen, Sí, ¿no? los cambiaban de ente público, por decirlo de alguna forma, porque eran empleados públicos, y ahí pasó al Banco de Previsión Social. Qué contraste, porque debía estar bueno ir a una estación de trenes. Sí, estaba bueno, estaba bueno. Yo tengo algunos viajes que hice, bueno, con mi familia básicamente, yo era chico, y me acuerdo ese contacto con zonas rurales que estaba re interesante. Sí. Tanto como para haberte acordado. Sí. Años después. Y en Montevideo se vienen porque tu hermana ya estaba entrando a la universidad o cosas así. Yo tengo una hermana que es 4 años mayor y ella iba a estudiar ciencias económicas. Ahí va, que no es la religiosa. No. Sí, es la religiosa. Tengo una hermana sola. Ah, es tu hermana, Sí. bien. Perdón, y sobre esto también quiero volver a otra cosa. ¿Es mormona? Sí. Van por la calle de A2 con un cartelito. No. Eso es otra cosa. ¿Eso ya no se hace? Sí, se hace. Eso es una parte dentro de la religión. Que es como la de predicar la palabra. Claro que en el caso de las mujeres dura 1 año y medio, que, o sea, se van a un determinado lugar a donde se los asigna y lo hacen, o sea, tienen una forma de convivencia, digamos, y demás, y una determinada tarea. Y los hombres lo hacen por un periodo de 2 años. Y cuando te enteras de eso y tu hermana... Ellos son los misioneros. Esos son los misioneros. ¿Y tu hermana fue misionera 1 año y medio? Sí, claro. Sí, en Argentina le tocó. Ahora vive en Argentina también. Y ahora vive allá. ¿Y qué te contó de esa experiencia? Porque uno lo que tiene visto es que van por ahí por la calle, tratan de hablar con alguien y lo sacan carpiendo. Sí, vos sabés que nunca hablé demasiado de ¿No esa quisiste experiencia. profundizar? No es que no quise. Teníamos otras cosas en común y de qué hablar y bueno, nunca
nunca hablamos demasiado de, che, ¿y cómo fue? Todo bien, bien, ok. Está genial. O sea, sí, no. Hablemos de nunca lo que nos profundicé. une. Sí. No es que eso nos separe tampoco, ¿eh? No, pero bueno, de lo que tenemos más cercano. Claro, Así sí, que lo que tenemos en totalmente. común. Creo que lo primero que hicimos cuando vino, hace 1 año y medio que no la veía, fuimos a ver Titanic. ¿En serio? Por ella se vienen a Montevideo. Sí. Ya habías terminado la escuela, ese periodo nefasto de tu Sí, vida. yo estaba en tercero del liceo. Secundaria en la capital, el choque del Horrible. pibe que se viene de Horrible. ¿Seguiste padeciendo la Sí. educación? Sí, ahí lo que pasa es que yo cuando termino esa escuela que no me gustaba nada, paso al liceo. ¿De qué tipo de perdón, porque en un Sí. momento hablaste de zonas rurales y estamos hablando de identidad, Sí. pero no ibas a una escuela rural. No, ibas a una escuela no. en la ciudad. No, iba a una escuela en la ciudad. Bien, La escuela número 1 de la ciudad de 33. bien. Ahí paso al liceo, hago primero y segundo, todo bien. Ahí me empiezo como a adaptar al mundo exterior. Y empiezo tercero y en turismo me vengo a vivir a Montevideo. La primera Retrocede 10 casilleros. Claro, la primera presentación en Montevideo fue bueno, él es el compañerito nuevo que viene del interior, imagínate. Ahí fue de todo, fue horrible. Ahí sí, bullying canario, Ahí la sí, mínima. bullying, el Canario era la más chica y hasta que pasó eso que siempre que hablábamos al principio, exploté. Ujú. ¿Tá? Ojo que el canario es bravo. Sí, y no fui más. No fuiste más directamente. Sí. De tan bravo. Porque ya no daba para volver. O sea, Tremendo. si volviera con O casco sea, de... ¿no terminaste el liceo? Sí, lo terminé. Sí, Pero en después. Eliaba. Claro, Sí. en otro lado. Sí, después de eso fui al Liceo Zorrilla, el 4, Ujú. el de Boulevard España, y después sí me fui a Eliaba. Y ahí terminaste. Y ahí terminé. ¿Un cafecito? Dale. Terminás de padecer todo ese periplo Sí. de secundaria y demás, y estaba aquello que habías escuchado en la radio, querías ser Sí, periodista. Quería. No pintaba por ningún lado. No. ¿Qué hacías en Buenos Aires que te hizo terminar cubriendo unas declaraciones de Menem que estaba Sí. por ser juzgado? Bueno, lo que me pasó es que yo tengo un amigo, ¿tá? O sea, yo soy amigo, no la quiero enredar. Tengo 3 amigos que son primos entre sí y uno Bien. vive en Argentina, ¿tá? Perfecto. Me voy a Argentina a visitar a este amigo, ¿tá? Que estaba en Argentina, y el padre de él tiene una productora importante en Argentina de noticias, ¿tá? Y él ya trabajaba. Entonces me voy, estamos ahí y justo se da un periodo, bueno, el 2001 fue un año bastante complicado en Argentina y donde se generaron muchas noticias. Entre ellos en ese momento estaban las declaraciones de Menem porque estaba acusado, si no me equivoco, era de abuso de poder o una cosa así. Ya estaba casado con Cecilia Boloco y todo lo demás. Y ahí sí, este amigo mío me dice, ¿me acompañás? Sí, dale, vamos. Y ahí fui ¿Y a viste trabajar cómo con trabajaba? él. Vi cómo trabajaban en Argentina con 35.000 canales. Imagínate lo que era eso. Medios los de todos codazos lados. que te habrás comido para llegar a poner un micrófono. Tremendamente, exacto. Y ahí estuve como 10 días trabajando con ellos y estuvo buenísimo. Y después justo se dio en esa misma semana que estaba la Copa América, que se iba a jugar en Colombia y habían secuestrado a Pastrana, no sé, o a alguien habían Claro, que secuestrado. Argentina amagaba con no ir a jugar. Correcto. Y Leos estaba en ese momento en Buenos Aires, porque estaba jugándose el Mundial Sub-20. Leo ser el presidente Presidente de la Sudamericana Confederación de Fútbol en Sudamericana. ese momento. Correcto. Voy al hotel donde estaba el tipo y fui uno más. Y el tipo no salía. Y se entraron a ir casi todos los periodistas porque se tenían que ir al estadio y quedaban los cámaras. Y en un momento el único periodista, entre comillas, era yo. Entonces eran todos, me dicen, bueno, ahora vas a tener que preguntar vos, amigo. Digo, ok, está. Y ahí paré a Leos, que no quería hablar, lo paré y vinieron todos así, hicimos la nota. Estoy esperando esto de los 13 años, maestro, usted no se me escapa, ¿no? Exacto, Una cosa totalmente. así. Y eso ya fue para cadenas internacionales. Sí, ahí levantaron de todos lados y ahí yo estaba, ese trabajo lo estábamos haciendo para Telemundo Internacional, que es la cadena que está en Estados Claro, Unidos. no Telemundo de No, Uruguay, no, de de Canal Uruguay, 12, no. sino es Exacto. una cadena de Estados Unidos. Sí, Está sí, depende de la NBC. de la NBC. Pavada de entrada al mundo de los medios, ¿no? Colaborando Claro, con una cadena Claro. importante. En realidad estaba, claro, el periodista que tendría que haber estado no estaba en ese momento, porque estaba en otra tarea y me quedé yo Y te tocó. al nivel internacional ni piqué,
pero sí fue un primer contacto para mí con lo que era el trabajo, ¿no? Volvés a Uruguay y decís, hola, ¿qué tal? Yo soy el que generó este material para la Sí. NBC. Suerte en pila. Ofrézcanme trabajo. No, ya sabía que no. Ya sabías que no, pero por las dudas la Nunca realidad te pude lo confirmó. trabajar para Uruguay. Jamás pude. ¿Y por qué? No sé, no lo sé. Sinceramente no tengo una respuesta para eso. Porque después en otro momento, por ejemplo, te fuiste a Brasil en plan no voy a hacer nada, Sí, pero terminaste cubriendo un campeonato de surf. sí, Ahí colocaste una nota sí. en Uruguay. En Uruguay, en Capaz el que fue Canal tu 12 única fue, vez. sí. Ahí va. Y armaste un material y dijiste, ya tengo este antecedente, coloqué una nota, Sí. miren lo que puedo hacer. Y Trajiste lo un material llevé a editado, todos los precioso. canales. Hicimos, era una especie de, llamémosle reality en aquel tiempo, 2006, Ujú. de 4 pibes que se iban de viaje y recorrían todo un campeonato de surf y miraban todo lo que había en la vuelta. Yo no tengo ni idea de lo que es el surf, ¿eh? Y ahí empezábamos a armar ese material, lo llevamos a todos los canales y nadie nos contestaba. Nunca nos contestó nadie. Bien, así que hasta hoy seguís sin laburar en medios uruguayos. Sí, y un amigo que se iba justo a Chile, pasaba por Buenos Aires y me dice, vos, ¿querés que lleve el material a Buenos Aires? Y digo, dale, llévalo. Lo lleva y le digo, vos, ¿hiciste algo con aquello? Y me dice, sí, lo dejé en Fox Sports, me dice. Ah, qué bueno. Y le digo, vos, o sea, sos bobo, o sea. Lo tenías que haber dejado en el canal de cable de Y Lanús. Fox nos llamó. ¿Y te Eso llamó fue Fox? eso es lo que yo no entiendo. ¿Y por qué te llaman para decirte, muchacho, dedicate a un trabajo digno? No, me llamó y me pidió una entrevista. Mirá. Sí, nos pidieron una entrevista en ese momento. Y ahí decís, bien, golazo. Sí, ahí fuimos, ahí el loco nos contactó también con otra gente, nos dijo lo que le gustaba y lo que no le gustaba del material, o sea, nos asesoró, nos hizo una evolución y de alguna Profesional. manera, sí, y de alguna manera como que también nos abrió la puerta, pero hubo otras situaciones internas nuestras que llevaron, no nos peleamos ni nada, simplemente cuadró. internas del equipo que no se pudo hacer. Uno se fue del país, el otro, familia, en fin. Frustración. Sí. ¿Ahí es que decidís abrir un boliche? Sí, un tiempo después. Sí. Pones un boliche en la Ciudad Vieja. Fue un boliche en la Ciudad Vieja que después se fusionó con otros, sí. ¿Fue Sí. un éxito o un fracaso? Fue un éxito durante un tiempo y después fue un fracaso total. Durante más tiempo. Sí. Hasta el momento que Sí. lo cerraron. Pero bueno, lo del periodismo siguió y las Sí. colaboraciones para el exterior también. Y empecé a poco ahí, sí. A ver, Hispan TV, Sí, Al Jazeera sí, hace 2 meses estuve con Al Jazeera. y qué otros medios. NBC, Rupli, que es una agencia rusa, qué sé yo. Y después que pinte, por ejemplo, he trabajado para Globo, he trabajado para distintos medios. O sea, ¿y eso cómo sale? Porque además, de acá hemos supuesto, bueno, si este trabaja para todo el mundo, Claro, lo que anda pasa es que volando. cuando vos trabajas... No, lo que pasa es que es un tema de contactos, no es que andas volando. Eso también, o sea, es completamente terrenal, muchachos. O sea, lo que pasa es que cuando vos te moves en un determinado ambiente, Vas conociendo a la vas gente. conociendo la gente y te van llamando. Associated Press también he trabajado, los Juegos Olímpicos estuve con ellos. Le estás destrozando la ilusión a la cantidad de estudiantes de comunicación. No, lo que le estoy diciendo es empiecen a moverse y a hacer empiecen cosas. a trabajar. Porque sí, lamentablemente, bueno, al día de hoy también lo hago, ¿no? A veces hago trabajos, por ejemplo, en septiembre voy a estar viajando a hacer un informe en Perú sobre Sendero Luminoso. Ahí Quiero va. hacer un informe largo. Y yo todavía no tengo cliente que me lo compre, pero lo voy a hacer. Me voy a jugar, voy a ir, lo voy a hacer y después veo cómo lo coloco o a quién. Claro. Pongo un entonces, precio y... O sea, que en definitiva lo que haces es, llamémosle a nivel empresarial, ¿no? Yo arriesgo una inversión Sí. de tiempo y trabajo y por ende dinero también Sí. en irme A a veces Perú. pido plata también para hacerlo. A veces te metes A en un préstamo. familiar. No estoy hablando de grandes sumas. Sí, bueno, pero los pasajes y algo para comer. Claro, sí. La mínima Totalmente. cuantía, sí. Y entonces arriesgas ese capital tuyo, Sí. tu tiempo, trabajo y demás, y después veo que sale. Sí. Obviamente el veo que sale tampoco está colgado de la nada, ¿no? ¿No? Porque O los sea, contactos porque para por lo ofrecerlo menos tenés. tengo... Claro, lo más difícil a veces en esto es que te contesten, que te respondan los mails. ¿No? Vos podés tener el mail del gerente de tal empresa y ese tipo no te va a contestar. Ahora, cuando vos llegás porque alguien Le dijo, le "Mirá, dijo este que- botija". ahí va, es como todo el mundo. Todo funciona así. Ahí te va a leer el correo. Claro, entonces vos al tipo ya tenés 3 o 4 correos a los cuales ya le advertís qué es lo que estás haciendo. Che, me voy a meter en un viajecito a Perú para hacer esta historia. Claro. Vice también es otro de los medios que he hecho Va, cosas. es una revista gringa. Sí, que tiene un canal en español.
Exacto. Bien, o sea que ese es como el pantallazo del... Lo que es difícil es trabajar en Uruguay, ¿eh? Sí, por lo que Sí, decís, sí, se te ha sí. costado. ¿Y por qué? Porque Uruguay no genera demasiado material, demasiadas noticias ni demasiadas historias como para decir que Que es interesen interesante afuera. sí. Es totalmente así. ¿Y no cambió eso en el periodo Mujica? Sí, Mujica no era una totalmente, realidad que llamaba la atención. totalmente. En el periodo de Mujica, todos los que trabajábamos para el exterior fuimos los que fue la mejor época. Porque Mujica abría la boca, decía cualquier cosa y lo vendías. Claro. O sea, Uruguay te vende Mujica, el fútbol, y para de contar. Sí, y no el fútbol uruguayo. Lo que te vende No, es la selección. parte de la La selección, algún jugador de la sí, selección. totalmente. Por todos los medios que nombraste, que trabajaste, hay muchos en los cuales se reflejan muchas diferencias culturales, creo yo, sin saber Sí, en realidad. y políticas. ¿No? Y políticas Sí. con lo que es la realidad uruguaya. ¿Cómo son esos encuentros? ¿Cómo es que de repente venga un periodista palestino a Uruguay a trabajar contigo 2 o 3 días? ¿Cómo te entendés? ¿Cómo, Se da natural. O sea, yo creo que más allá de lo cultural, como todos más o menos nos dedicamos a hacer lo mismo, o sea, hay una especie de química ya de arranque. Nos entendemos que los dos vamos para aquel lado. Claro, en este caso, bueno, ¿qué es lo que necesitas? O más o menos ya te lo adelantan. Y después es trabajar. O sea, no hay demasiadas diferencias en trabajar para... Sí me ha tocado trabajar para gente que no está bueno trabajarle, porque son... Vuelvo a lo del primer bloque. Te tenés que reprimir Porque son gente que a veces se estresan demasiado con el trabajo. Entonces el trabajo, como te decía, ya de por sí es estresante, porque vos a veces tenés que resolver en condiciones que no están buenas, y le pasa a todos los que trabajamos en esto. A veces está lloviendo, lo que sea, y vos tenés que resolver. La toma. Correcto. Entonces, si ya es estresante de por sí, que vos te estreses más y empieces a gritar, no va a ayudar. ¿tá? Y hay gente que lo hace. Claro. Hay productores que son así. No ayudan a descomprimir, sino no, todo lo contrario. Totalmente. Y ponen más tensa la cosa y la gente más se equivoca. Igual yo te preguntaba lo de las diferencias culturales por otro lado, ¿no? Sí. Porque de repente puede venir alguien que, bueno, ahí va, por religión, tiene que rezar 5 veces al día y de repente eso en un horario que vos querés dormir o estás durmiendo, o que de repente tenemos 7 horas de bache hasta la próxima nota. Porque es gente que viene 2 días y tiene que sacar. Y ahí, no sé, che, vamos a comer un asadito, vamos a tomar una cerveza. Y no, yo no puedo. A ese tipo de diferencia me refiero más en la cotidiana, la cortita. ¿Tendrás otros ejemplos? Yo, en mi caso, por ejemplo, hago eso que decís vos, bueno, vamos a hacer esto, aquello, lo otro, o hay tiempo para ir a almorzar, o hay tiempo para ir a tomar algo, o hay tiempo para nada, o para bajar material. Siempre tenés algo que hacer en realidad. Entonces, lo importante siempre es estar adelantando las cosas. Pero nunca me tocó una persona rara así que me diga, no, esto no, por tal o cual cosa. Vos ya sabés, no. Si yo estoy trabajando con un tipo que es musulmán, no voy a salir a ofrecerle una cerveza. Claro. ¿Me entendés? Y si vino de la India, no le vas a poner una tira asada. Claro, ahí va, exacto. Eso ya lo manejás. Lo mismo saben ellos cuando vos vas. O sea, saben más o menos tus costumbres. Somos gente abierta. No, pero es cierto que te termina desarmando una cantidad de prejuicios de repente de la información que recibimos sobre algunas culturas de parte de las cadenas internacionales que somos más parecidos de lo que la gente cree. Sí. Mucho más parecidos. Mucho más, sí. Y con esto que has trabajado mucho para el mundo musulmán, ¿no recibimos generalmente una información como que la versión más radical fuera la norma? Sí, y la recibimos porque la bajada de línea que siempre tuvimos en América Latina viene básicamente por lo que los países occidentales en términos generales han querido que nos llegue a nosotros. Es por ese motivo que muchos países también están intentando detener cadenas que transmitan en español. Por ejemplo, lo hacen en Irán, lo hacen desde Irán, lo hacen desde Rusia. Francia también lo está haciendo, con France 24 tienen sus cadenas en español. Porque se dan cuenta que han perdido muchísimo terreno también en cuanto a la conexión con América Latina. Claro. Entonces, sí, tenemos una estructura que, si nos ponemos a pensarla, no viene limpia. No viene limpia, exactamente, encontraste la palabra. No viene limpia y no está bien. O sea, nosotros creemos muchas cosas que en realidad no suceden y creemos en ciertos radicalismos que tampoco suceden.
La última. Sí. ¿Es cierto que secuestraste un gorila de peluche en Ruanda? Sí. ¿Y está en es tu cierto. casa? No, ¿No? se fue. Mejor no pregunto a dónde. Gracias por la visita, Ale. Dale, nos vemos.